Muchas gracias por su atención, por recibirnos esta noche tan especial y le damos la bienvenida aquí en el set de Pauta Libre a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Buenas noches. Buenas noches. Mi colega Yasna Levín va a iniciar este diálogo esta noche. Buenas noches, Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Mari. Esta semana entró en tierra derecha la Comisión de Sistema Político con un debate respecto al régimen presidencialista. Hubo planteamientos sobre presidencialismo atenuado, hay otros que están por la idea de un régimen parlamentarista, en fin. Pero lo que inquieta en esta discusión es el riesgo de que exista un incentivo de la Convención a establecer determinadas atribuciones, duraciones de los poderes constituidos en función de quién gane la presidencia o en función de cómo se quedó compuesto el Parlamento después de las elecciones que tuvimos hace 2 domingos. ¿Existe ese incentivo? ¿Usted cree que deben establecerse maneras de prevenir que eso no ocurra? Creo que, bueno, es una inquietud dada la situación de elecciones, que la discusión que hay en este momento, la coyuntura de las elecciones. Sin embargo, a la Convención le corresponde pensar más allá de las elecciones. Estamos pensando en una nueva Constitución que se va a instalar por décadas. Entonces, hay una proyección, hay que pensar el sistema de gobierno en función de los cambios que se requieren establecer, no en función de una coyuntura. Y yo creo que la ciudadanía debiera tener esa certeza, porque no estamos nosotros trabajando en función de los programas de gobierno, estamos trabajando en función de armar esta nueva Constitución para resolver los problemas que ha tenido el país en función de los sistemas de gobierno. Claro, pero es difícil si no existen mecanismos para que desincentivar esa necesaria prescindencia entre lo que resuelve el Poder Constituyente y la forma en que está quedando configurado 2 de los poderes del Estado. Justamente es lo que causó mucho escozor por las declaraciones que hizo su vicepresidente, el vicepresidente Baza. Entonces está esa inquietud. ¿De qué manera cree usted que se puede prevenir que no exista una contaminación entre el proceso de establecimiento del nuevo mandato de 2 de los poderes del Estado y lo que está resolviendo la Convención justamente en materia de las atribuciones de esos poderes? El trabajo que está haciendo la Comisión es recabar todos los antecedentes, ponderar todo lo que se recoja en función de la misma audiencia y las peticiones que se hacen, y van a ser los antecedentes que nos van a permitir tomar la decisión. ¿De qué manera uno puede prever que la situación se vaya a un lado o al otro? Es difícil decirlo. Efectivamente, no hay mecanismo que limiten la postura de las personas que están en este momento en el diálogo. Como que tendrían que irse Sin embargo, es el desafío que ha tenido siempre la Convención Constitucional. Instalar el diálogo para llegar a este consenso participativo democrático en función de este país. Y ahí es la confianza en la madurez de la discusión. O sea, yo creo que se va a dar la mejor discusión en cuanto a contenido ahí. Y vamos a tomar la mejor opción, como siempre ha ocurrido hasta el momento. Y yo confío que el único espacio que nos permite avanzar es la deliberación de las distintas posturas para tomar una decisión final. Es que, por ejemplo, conocimos su balance de los primeros meses, entregado ayer, ¿no? Bastante completo y muy auspicioso respecto a cómo la Convención ya entró en su curso muy productivo. El balance que hizo en Antofagasta, ¿no? Claro, el balance de lo que se ha hecho después del reglamento, después de una serie además de situaciones complejas, pero que muestran que ya se está produciendo aquello que la ciudadanía
espera, que es la redacción de una nueva constitución. Pero usted en el balance dice que la convención está instalando un Estado social de derecho, por ejemplo. Y eso es una definición que tendría que adoptar la convención en su conjunto. ¿O usted se refería a las necesidades, a su opinión personal? ¿A qué se refería con eso? Porque existen sectores que pueden pensar que no hay que establecer un Estado social de derecho. Es una definición de la Constitución. O sea, no es que podría ser, existen sectores que piensan exacto, de hecho, ¿no? Existen, quise ser más sutil, ¿no? Existen, pero estamos haciendo el cambio constitucional y todos sabemos, todo el diagnóstico que se ha hecho hasta la fecha, toda la crisis que tiene el viejo Estado es por su condición de Estado subsidiario. Nos hacemos cargo de la historia, asumimos el desafío que tenemos. El mandato fue claro. O sea, se dio una situación de convocatoria a nivel nacional de todos los sectores a nivel transversal, que necesitábamos cambiar el Estado. ¿Y qué les asusta ahora? Pregunto yo, ¿no hemos tomado la decisión? Uno habla en función de del debate, del diagnóstico, de los antecedentes que uno va recogiendo, y toda la crisis que hemos vivido está centrada en el tipo de estados que hemos tenido y que, lejos de garantizar los derechos fundamentales, le ha dado a los privados la gestión económica y política del país. ¿Y dónde nos ha llevado? Nos llevó a esa revuelta social. Superamos la revuelta social con un diálogo democrático, con un diálogo de acuerdo, con un diálogo también de hacernos cargo, una postura ética que nos corresponde a todos los chilenos y corresponde hacer la discusión. Porque estamos cambiando la Constitución. O sea, hicimos todo para detener los cambios o se hizo todo para avanzar en darle respuesta a los problemas que tiene hoy la ciudadanía. Porque venimos de una crisis generalizada. Pero la crisis no se ha resuelto. Y no se ha resuelto. Porque no hay mejoría, ni hay adelantos sustantivos a las peticiones más importantes que se hicieron en materia de pensión, de educación, de salud, de salario mínimo, por denunciar algunas. Pero yo quisiera, continuando con la línea argumental que hacía Yasna, ustedes me imagino que están conscientes también de que el texto que ustedes están escribiendo va a ser refrendado en una votación democrática que va a rechazar o aceptar ese nuevo texto, esa nueva constitución. Claro, pero también la ciudadanía tiene que entender de que nosotros no estamos resolviendo la crisis en su conjunto. La crisis tiene muchas aristas. Hay una crisis económica, hay una crisis de representación que le corresponde al poder constituido. Nosotros solo estamos trabajando en función de hacer esta nueva constitución. Y para hacerla estamos tomando los antecedentes de realidad, los antecedentes históricos y avanzar en instalar los derechos fundamentales que tanto la gente ha puesto en el debate, en la mesa, porque ahí es parte del conflicto que hoy día tenemos. Pero hay un hecho concreto que no podemos soslayar. La elección de los constituyentes arrojó un resultado, ¿no es así? Y la elección del Congreso arrojó otra. O sea, para muchos es evidente, y yo creo que usted está consciente de eso, aunque su mandato termina ahora en enero, pero va a seguir siendo una constituyente y una personalidad al interior. Que puede haber va a haber problemas, va a haber diferencias, porque va a haber dos poderes importantes funcionando en paralelo, con mandatos distintos, con objetivos distintos, pero en una situación, en un marco de crisis. Por lo tanto, va a haber sectores también que van a querer que haya una colusión de poderes.
Sí, lo hemos dicho. Vivimos una situación delicada, frágil, incierta. Por lo mismo, porque no ha muerto el antiguo proceso, la antigua constitución que se busca cambiar y no nace todavía la otra. Es un tiempo donde se están definiendo las cosas, por un lado. Por otro lado, lo que ocurre con el poder instituido está regido por lo antiguo. Y por otro lado, también depende de la ciudadanía, de la decisión ciudadana frente a los hechos coyunturales que pasan. Hemos dado fuerza a la ciudadanía como Convención Constitucional. Fuerza en términos de que se han abierto espacios de participación ciudadana. Y nosotros hemos instalado en el reglamento las salidas territoriales de contacto cara a cara con todos los rincones posibles de Chile. Y hemos sido incansables. Tenemos que ser incansables para llegar al último rincón. Es un poco lo que también yo voy haciendo durante todo este tiempo que tengo y lo que me queda. No tenemos otra alternativa. Entonces, ¿para qué esto? Para instalar esta democracia diferente, inclusiva, respetuosa, dialogante, y que es la base para avanzar. O sea, necesitamos hablar cara a cara, necesitamos incluir, necesitamos respetar el diálogo. Porque esta gran pregunta de fondo que tú me haces tiene que ver con ese diálogo profundo que tenemos que hacer. No es simple, pero estamos llamados a hacerlo. Y hemos instalado los mecanismos, las metodologías para avanzar en esa dirección.